Vamos a seguir ahora con África Ruiz Merino, fisioterapeuta del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, la primera fisioterapeuta que es miembro de la Comisión del Dolor de este hospital, lo cual creo que es de reconocer y también creo que nos lo va a contar, está en algunos proyectos sobre dolor crónico. El título que le ha puesto a su ponencia es Abordaje del fisioterapeuta en el dolor crónico en el ámbito hospitalario. Un segundo que abro la presentación. Vale, ahí ya se ve. Vale. Bueno, hola, buenos días. Lo primero, gracias por estar hoy aquí en este congreso sobre dolor. Lo segundo, yo también me pasa un poco como la compañera, vengo un poco nerviosa, así que nada, intentaré ir lo más ágil posible. Y bueno, como decía Jorge, vengo a hablar un poco sobre la figura del fisioterapeuta en el dolor crónico en el ámbito hospitalario. Pero bueno, primero voy a presentarme un poco. Soy África Ruiz Merino, soy fisioterapeuta del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Soy graduada en fisioterapia desde el año 2012 y desde entonces me he estado formando bastante en el ámbito del dolor crónico. De hecho, empecé en 2014 de la mano de Arturo Such, después he tenido la oportunidad de formarme con Miguel Ángel Galán y Federico Montero y después he tenido oportunidad de conocer a grandes referentes en el tema en distintos cursos y congresos como puede ser Rafael Torres, Arturo Goicoechea, Carlos López Cubas y bueno, entre otros. Actualmente estoy llevando bastantes cosillas relacionadas con el dolor crónico, entre ellos estoy en la comisión del dolor del hospital. He coordinado y elaborado un dossier de Valdecilla de dolor crónico para el paciente y actualmente también estoy con un proyecto piloto de abordaje multidisciplinar del dolor crónico. Y bueno, como decía un poquito, vamos a hablar de esa figura del fisioterapeuta en el dolor crónico en el ámbito hospitalario y para ello vamos a empezar un poquito con la situación actual. Y qué mejor forma de hacerlo que poner los números encima de la mesa para ver de forma objetiva el problema. Como vemos, el dolor crónico afecta entre 8 y 10 millones de personas en nuestro país. Como decía Fede, el 20%, y este 20% va creciendo, de los cuales el 35% tendrá dolor toda su vida. Para que nos hagamos una idea de estos datos, si aquí somos 200 personas, 40 tendrán un episodio de dolor crónico, de los cuales 14 tendrán dolor el resto de su vida. Estamos hablando que esto es un problema de salud pública. Hay una elevada prevalencia, el 45% de pacientes con dolor es crónico. Actualmente tenemos mayor riesgo de desarrollar un episodio de dolor crónico que un accidente cerebrovascular. Y no solamente eso, sino que si hablamos a nivel económico, entre costes directos e indirectos supone entre el 2,5 y el 3% del Producto Interior Bruto. Es decir, gastamos más dinero en dolor crónico que en el tratamiento del cáncer y la diabetes tipo 2 juntos. Y bueno, estamos hablando de toda esta problemática. ¿Y cómo se aborda el dolor crónico en el ámbito hospitalario? Pues suele ser a través de la unidad del dolor. Y lo primero que tenemos que saber es qué son estas unidades del dolor. Bueno, pues según la definición del Ministerio de Sanidad en 2011, las definen como una organización de profesionales de la salud que ofrece asistencia multidisciplinar que cumple con requisitos funcionales, estructurales y organizativos que garantizan condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender al paciente con dolor crónico que requiera de esta asistencia especializada. Aquí quiero hacer hincapié en la palabra multidisciplinar, ¿vale? En breves voy a volver a hacer referencia a esta parte. Y bueno, hemos hablado de qué son las unidades del dolor. Ahora nos toca saber cuántas hay. Pues de 890 hospitales, hablamos que hay poco más de 180 unidades del dolor. Es decir, el primer problema que estamos viendo es que hay pocas unidades del dolor. Pero, ¿qué más problemas presentan? Pues lo primero, las grandes listas de espera. Si, por ejemplo, hablamos de la unidad del dolor del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, hay casi un año de lista de espera. La demanda de esta unidad es abrumadora. Estamos hablando que hay una media de 800 pacientes mensuales que ven en estas unidades del dolor, más que la media nacional, por cierto.
Y aparte de estas grandes listas de espera, entre el 20 y el 30% de los pacientes que llegan lo hacen sin dolor. ¿Por qué pongo este dato? Porque que el 20-30% que lleguen sin dolor, quieren decir que claramente están mal derivados. Se podían haber beneficiado de otro tratamiento que no fuese estar esperando en esa lista y haber hecho otro abordaje. Pero esos son los que llegan claramente mal derivados porque llegan sin dolor. Del 70-80% restante, ¿cuántos realmente van a precisar de ese abordaje de la unidad del dolor o se podrían beneficiar de otros tratamientos previos? Eso lo quería dejar ahí un poquito como reflexión. Y por último, el 85% de las unidades del dolor son del tipo 2, o lo que es lo mismo unidisciplinarias. Esto es una clasificación adaptada por el Ministerio de Sanidad que estaba basada en la clasificación de la IAS. Si nos damos cuenta, aquí pone unidisciplinar, pero lo que nos decía la definición es que tienen que ser multidisciplinar, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que implica? Pues vamos a hablar de una unidad del dolor tipo unidisciplinar, en la que el profesional de referencia suele ser el anestesista. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar tratamientos farmacológicos, intervenciones quirúrgicas, bloqueo del nervio, entre otros tratamientos. Sin embargo, si hablaríamos de una unidad del dolor multidisciplinar, además de poder beneficiarnos de los tratamientos del anestesista en aquellos pacientes que lo necesitasen, podríamos además beneficiarnos de psicoeducación, manejo conductual, técnicas de relajación, ejercicio terapéutico, educación en neurociencia del dolor, electroterapia, neurodinámica, terapia manual. En este caso, en blanco, he puesto las competencias que haría un psicólogo clínico. Técnicas de relajación sería una competencia compartida, también lo harían ellos. Y en amarillo, todo lo que hacemos también los fisioterapeutas. Es decir, en el momento que hablamos de una unidad del dolor multidisciplinar, el abanico crece, damos más herramientas para el abordaje de este paciente con dolor crónico. Entonces, lo que quiero que quede claro de toda la presentación hasta ahora es que el dolor crónico en el hospital acaba en la unidad del dolor. Y si es donde acaba y son unidisciplinares, urge la necesidad de que sean multidisciplinares. Esto tiene que cambiar. Y si finalmente esas unidades del dolor donde acaba el paciente con dolor crónico y es donde tenemos que llegar, está muy bien, pero ¿cómo llegamos ahí? Pues yo voy a hablar de la comisión del dolor. Los grupos de trabajo o comisiones del dolor existen en gran parte de los hospitales y tenemos que formar parte de ellos porque visibiliza nuestra profesión, visibiliza lo que hacemos. Al final, un problema que tenemos es que los profesionales sanitarios cada uno sabemos en nuestro ámbito cómo abordamos el dolor crónico, pero no sabemos cómo lo hacen los compañeros. Es decir, un oncólogo sabe cómo abordar el dolor crónico, pero no sabe cómo lo hace el anestesista. Y el fisio sabe cómo aborda el dolor crónico él, pero no cómo lo aborda el psicólogo clínico. Entonces, en estas comisiones, en estos grupos, podemos visibilizar esas herramientas que tenemos y ponerlas en valor para decir lo que podemos aportar. Entonces, es importante llegar a ellas. Y una vez que llegamos a ellas, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo primero, observar. Observar que hablamos de este trabajo multidisciplinar, pero que al final somos muchas disciplinas trabajando de forma individual. El paciente con dolor llega al hospital, le va a ver el trauma, después igual le ve el psicólogo, igual acaba en rehabilitación, va a ir de un profesional a otro, pero no va a haber esa relación entre ellos para hacer ese abordaje global. Otra cosa que observé es que sabemos que juntos somos mejores y hay ganas de evolucionar. El dolor crónico va en aumento, tenemos herramientas para abordarlo, pero sabemos que si lo hacemos juntos vamos a mejorar al paciente, le vamos a dar más herramientas. Y lo siguiente que toca, después de observar, es proponer. En el caso de la fisioterapia, divulgar entre los compañeros cómo podemos abordar el dolor crónico desde la fisioterapia. Dar importancia y difundir conocimientos, la importancia del lenguaje con el paciente, que ya se ha hablado muchísimo hasta ahora, el efecto nocebo, diferenciar dolor de daño, actualizar conceptos de las contracturas, la higiene postural. Aquí quería hacer un pequeño paréntesis. Hay una plataforma formativa del Servicio Cántabro de Salud, que igual muchos conocéis, y que tiene un curso, por ejemplo, que se llama Abordaje multidisciplinar del dolor crónico. Y, como dice, es multidisciplinar, es para todos los profesionales sanitarios del Servicio Cántabro de Salud. Y tiene una pequeña parte que habla de fisioterapia.
Y en esa pequeña parte lo que habla está basado en una guía de espalda de 1999, en la que a nuestros compañeros les dicen pues bueno, la necesidad de sentarse bien, tener una buena postura, usar ese tacón de 3 centímetros para caminar, es decir, conceptos obsoletos que al final están viendo otros compañeros, otros profesionales sanitarios, y que al final eso es lo que tenemos que luchar contra ello, y por eso tenemos que difundir y dar importancia a estos conocimientos. Difundir jornadas y congresos como estos, multidisciplinares y basados en evidencia científica. Y después otra cosa que podemos proponer, dar herramientas a los pacientes. En nuestro caso, en la unidad donde estoy, elaboramos las compañeras un dossier para el paciente con dolor crónico en el hospital. Y bueno, pues un poco hasta aquí el tema de la comisión. Y ahora en paralelo quería hablar un poco de mi trabajo en el hospital y del proyecto piloto. Y bueno, en el hospital, entre otras patologías y otros tratamientos, llevo los grupos de espalda. Estos grupos de espalda eran derivados en un primer momento para ejercicio terapéutico exclusivamente. Con el tiempo me fui dando cuenta que, claro, como nexo de unión estaba ese dolor lumbar de larga duración. Muchos presentaban kinesiofobia, rumiación, catastrofismo, aislamiento social, y entonces decidí añadir la educación en neurociencia del dolor. Viendo que se mejoraban los resultados, los pacientes pues bueno, mejoraban más, se movía mejor, el dolor disminuía en muchos más casos que sin la parte de educación en neurociencia del dolor. Entonces decidí hacer una estructura estándar con esta educación en neurociencia del dolor, ejercicio terapéutico y el apoyo de los vídeos y del dossier. De forma que, por así decirlo, la estructura que llevo a cabo es: la primera sesión se hace esta educación en neurociencia del dolor. Como el tiempo es limitado, me apoyo de vídeos que les doy a los pacientes para que vean en su casa, como son los de la SED y de la UVA, de definición de dolor crónico, y en la siguiente sesión se repasan los conocimientos aprendidos y se trabaja sobre las dudas. Se va añadiendo ejercicio y poco a poco en todas las sesiones continuamos hablando de educación en neurociencia del dolor y una pequeña parte de ejercicio que al final se va invirtiendo. Vamos disminuyendo educación en neurociencia del dolor y hablando más y haciendo más ejercicios. Y bueno, para continuar voy a hablar ahora del proyecto piloto, cómo surge. Y este proyecto piloto surge del paciente cero, que es un paciente que yo trabajaba con él de forma individual y tenía una patología concreta, pero también tenía dolor crónico. Y hablando con él, pues bueno, yo le estaba haciendo educación en neurociencia del dolor y me dice: jolín, pues todo esto que me estás contando tú parece que es lo mismo que me va a contar una psicóloga clínica con la que voy a ir al hospital. Entonces dije: ah, sí, digo, jolín, pues qué interesante, digo, pues me apetece hablar con ella, si puedo. ¿Y cómo se llama? Rosa Marañón. Y dije: perfecto, vamos a localizarla. Entonces la llamé por teléfono y digo: bueno, Rosa, soy África, tenemos este paciente en común y mira, estoy muy interesada en el tema de dolor crónico y bueno, me gustaría saber cómo lo abordas tú. Yo te cuento un poco cómo lo abordo yo y si me puedes contar. Y me empezó a comentar un poco pues bueno, el manejo conductual, las técnicas de relajación y demás. Y entonces yo me di cuenta que me podía beneficiar de ese manejo conductual que ella hacía, de esa psicoeducación, y también que ella no abordaba la parte de la kinesiofobia, no abordaba la parte de ejercicio terapéutico. Entonces podía salir de ahí algo muy interesante. Y ahí es cuando ha salido este proyecto piloto de tratamiento multiprofesional para personas con dolor crónico, que, como digo, lo llevo a cabo con la psicóloga clínica Rosa Marañón y con el jefe de la unidad del dolor del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Sergio Maldonado. Bueno, este proyecto, lógicamente, lo primero que tiene es esa perspectiva biopsicosocial del paciente, ese cambio. Lo que queremos es ese abordaje global desde la fisioterapia, desfragilizar creencias erróneas, que el paciente asuma un rol activo y mejorar la capacidad funcional de este paciente, de los pacientes. Y después, como objetivos generales, pues aplicar nuevas estrategias del tratamiento del dolor, generar cambios en mecanismos implicados en la perpetuación del dolor, mejorar la calidad de vida del paciente, disminuir el nivel de discapacidad y mejorar la salud mental y física. Y bueno, hasta aquí la mayor parte de la presentación. Ahora me queda una pequeña parte, pero hasta aquí, si alguien tiene alguna duda. ¿Sí? ¿Por ahí?
Sí, es que yo creo que he preguntado dudas la única. Dime. Dime. ¿Qué problemas te encuentras? ¿Qué dificultades ponen esas personas al grupo y les tienes que explicar neurociencia y... Vale. Ahí sí que es interesante hablar de todos los problemas que nos encontramos, ¿no? Porque lo primero, al no ser una estructura, porque los derivan para ejercicio terapéutico, no para educación en neurociencia del dolor, es algo que se ha empezado a añadir generando ese pequeño cambio, y ahora eso, una vez que empecé a trabajar con educación en neurociencia del dolor, ahora ya lo pautan incluso, es decir, fue como un pequeño cambio, de ese pequeño cambio estamos consiguiendo más cambios, ¿no? El primer problema que me puedo encontrar, la derivación, como al final, pues bueno, no los derivan para ejercicio terapéutico. Entonces, muchas veces dices, pues igual este paciente no cumple este perfil. Otro problema que me encuentro, estamos hablando de dolor crónico, muchos pacientes con exceso de medicación, el tema de los opiáceos que hablábamos, oxicodona se sigue viendo, que es algo que, por ejemplo, llama bastante la atención. Más problemas. Bueno, una cosa que también me pasó, sobre todo al principio, ahora ya puedo decir que no, pero cuando iniciamos estos tratamientos de educación en neurociencia del dolor, al principio enfrentarte a un paciente, pues lo que hablaba un poquito Ainhoa, creo también que era lo de, pero entonces el dolor no es real, me lo estoy inventando, no, tal. Es decir, al principio eso también cuesta explicarle a los pacientes, es decir, que al final problemas hay muchos, desde la derivación, desde los opiáceos, el efecto nocebo que han tenido los pacientes, ese también, incluso desde las propias consultas. Esto que tienes, me acuerdo de un caso bastante reciente en el que me dijeron, en el que la paciente, bueno, se echó a llorar porque el médico le había dicho que en 6 meses no iba a ser capaz de subir y bajar escaleras. Bueno, le había dado una información bastante nocébica y no fue además para nada así, y la paciente rompió a llorar. Quiero decir, ese es otro problema con el que nos vemos, con todo lo que les han dicho los anteriores profesionales. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Alguna otra duda? Sí, ¿cómo no? ¿Esta? Vale. Cuando me digas... ¿Sí? Vale. Vale, para ir terminando, quería hablaros un poquito de bibliografía, la que recomiendo a mis pacientes. Desde Explicando el dolor, de Butler y Mosley, que es el alma mater del dolor crónico. Y este libro, por mucho que los profesionales sanitarios igual a veces pensamos que es un libro muy complejo, lo entienden perfectamente, y siempre les digo lo mismo, no vale con leerlo una vez. Es un libro que hay que leerlo varias veces, porque según lo vas leyendo, vas asentando conocimientos, vas descubriendo alguna otra cosa, vas afianzando. Entonces es un libro que me parece genial. Como ya se ha dicho antes, Arturo Goicoechea, lo mismo que tiene el de migraña, una pesadilla cerebral, que había recomendado también la compañera. Sapiens es otro básico, y Cuentos analgésicos, de Carlos López Cubas. Me parece una obra maestra para el abordaje de dolor crónico a nivel infantil. Tiene una primera parte, el libro, que trata sobre educación en neurociencia del dolor, fisiología del dolor, y después vienen los cuentos, que se adapta en función de el que más se asemeje a lo que tiene el niño, y viene con una explicación del cuento. Aquí hago un pequeño paréntesis. Hoy por la tarde a las 5 hay un taller para pacientes y profesionales en el que se va a leer un libro de cuentos, o sea, se va a leer un cuento de cuentos analgésicos, y se va a ver un poquito qué nos aporta, ¿no? Y bueno, para continuar, algo que también quiero dejar claro: no todo es fácil, todos los procesos llevan su tiempo, hay grandes demoras. Cuando empezamos un proyecto parece que puede ser rápido, y al final vamos a ver que no es así. Vamos a recibir críticas, a veces constructivas, las cuales hacemos caso, las escuchamos, luego veremos lo que hacemos con ellas. Otras no tanto, que esas las obviamos. En ocasiones vamos a tener falta de apoyo y recursos por parte de instituciones o por parte de compañeros, resistencia para proyectos nuevos. Yo aquí hay una frase que me gusta mucho, y es que un marinero nunca se hizo experto en un mar en calma. Es decir, nos vamos a encontrar con muchos problemas, pero al final tenemos que lidiar con ellos. Y sobre todo, recordad,
merece la pena. Bueno, para cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición en este correo, pilarafrica.ruiz@scsalud.es. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en Valladolid.